Buenos días, amada iglesia. Sean todos bienvenidos a este culto de adoración. Damos muchas gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar juntos este domingo, Día del Señor como un cuerpo. Amados hermanos, para iniciar este culto, quiero que me acompañen buscando en sus Biblias en el Salmo 66. Salmo 66 a partir del verso 1. Salmo 66 del verso 1 al verso 4. Dice así: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Y más adelante en el verso 8 dice: Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Amados hermanos, acompáñenme en unas palabras de oración. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar juntos, Señor, reunidos, Padre, para darte adoración a ti. Damos muchas gracias, Padre, por tu fidelidad en nuestras vidas, por habernos sostenido, Señor, y ayudado hasta aquí, y porque aún en medio, Señor, de cualquier problema o dificultad que podamos pasar, tú siempre has sido fiel, Señor. En esta mañana queremos exaltarte, Señor, queremos levantar estas alabanzas a ti para que tú seas glorificado, Señor, que podamos cantar con entendimiento, Padre Santo, y poder derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, para agradecerte por quién eres tú, Padre, y cómo nos has rescatado. También te pedimos, Señor, que nos acompañes en el tiempo de la oración y en el tiempo de la meditación de la palabra, Señor, que tú prepares nuestros corazones y que podamos atesorar tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por este hermoso tiempo, y sé tú, Señor, edificando a tu iglesia, sé tú enseñándonos, Señor, y guiándonos conforme a tus planes. En los méritos de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amados hermanos, ahora cantemos y alabemos a nuestro Dios. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritad a Él, con júbilo gritad a Él. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo grita a Él, con júbilo grita a Él. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor.
Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Se exalta nuestro Dios entre júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de la trompeta, se exalta nuestro Dios entre júbilo, con júbilo gritar a Él, con júbilo gritar a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén,
Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza
Buenos días, amados hermanos, espero estén bien por casa. Vamos a iniciar este tiempo de oración y quisiera que me acompañen leyendo los siguientes versículos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Dice: pero los que viven con ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y destrucción. Hermanos, ¿cuántas veces vemos las consecuencias de no administrar adecuadamente los recursos e incluso ganarlos a costa del dolor y sufrimiento de otros? Si eres jefe, no pagando el salario o no pagando de repente los impuestos que debes pagar, o no pagando un servicio como debe de ser. Hermanos, eso es un tema que nos confronta a todos y debemos orar para que podamos identificar qué áreas estamos fallando, que podamos identificar si estamos enriqueciéndonos a costa de el dolor o el perjuicio de otras personas. Así que vamos a tener este tiempo de oración por este motivo. Oremos, hermanos. Oremos. Dios Todopoderoso, Señor, dueño del oro y de la plata, Señor soberano, Padre. Padre Santo, ayúdanos, Padre Santo, a alejarnos, Padre, de la ambición por las riquezas de una manera que perjudica a otros, Señor.
Ayúdanos, Señor, a identificar si actualmente estamos generando riqueza, Señor, de una manera adecuada, Señor, o de una manera que no te agrada, Señor amado. Porque sabemos que las consecuencias, Señor, son ruina y destrucción si nosotros pues vamos detrás de la ambición, Padre Santo. Padre, oh, líbranos, Padre, de esto, Señor, y ayúdanos a valorar las riquezas que tú nos das, porque todo proviene de ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, continuamos con este tiempo de oración y quisiera que leamos el capítulo 6 de Primera de Timoteo, el verso 17, que dice: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Hermanos, muchas veces cuando prosperamos de una manera, digamos que no esperábamos económicamente, podemos desviar nuestra mirada del Señor y confiar en que nuestra seguridad está en nuestras riquezas. Pero la palabra de Dios dice una gran verdad. Las riquezas son inestables, van y vienen. Va a haber momentos que tengas mucho y momentos que haya poco. Pero lo que no debe faltar es tu confianza en el Señor, que Él nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos y podamos desarrollar contentamiento. Así que vamos a orar para fijar nuestra mirada en el Señor. Oremos, hermanos.
Oremos, hermanos. Padre Dios Todopoderoso, Señor, acudimos a ti, Señor. Padre, tú eres el dueño de todo, Señor amado. Padre, hoy te queremos pedir, por favor, para que podamos, Padre, fijar nuestra mirada en ti, Señor, antes que en las riquezas, la ambición por tener más, Señor. Sabemos, Señor, que esta es una situación muy difícil hoy en día. Hay momentos que hay mucha escasez, hay mucha ilusión de repente cuando uno ya va ganando más, de repente en un momento, Señor, de esta crisis, Señor. Padre, y a veces buscamos quizá nuestra seguridad en el dinero de una manera mayor, Padre, que la confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, danos entendimiento, Señor, de estos temas, Señor. Que podamos tener como base, como roca firme la confianza en ti, que tú proveerás lo que necesitamos, Señor. No todo lo que pedimos, Señor, sino lo que necesita, Señor, nuestra vida en este momento, Señor. Y nos enseña, Señor, con cada momento de riqueza o escasez, una lección, Padre Santo, para nuestra vida. Padre, ayúdanos, Padre Santo, a depositar esta seguridad que solo tú das, Señor. Deposita nuestra seguridad en ti y nuestra confianza, Señor. Gracias infinitamente porque podemos comunicarnos contigo de manera libre, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermanos, sigamos disfrutando de este servicio. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los diezmos y ofrendas? En la antigüedad, el diezmo no solamente era para la iglesia, también era destinado para el sustento de los levitas, el mantenimiento del templo, festividades religiosas y cubrir a los más necesitados. Esas mismas razones persisten hasta nuestros días. Debemos recordar que el principio bíblico no es que el diezmo pertenece a Dios, sino que todo le pertenece a Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Es decir, no solo debo contribuir con diezmos y ofrendas, también con mi tiempo, fuerzas y talentos. Dios nos ha llamado a ser generosos y a dar de forma alegre y voluntaria. Estos son principios que debemos recordar a la hora de diezmar y ofrendar. Según a los Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Te invitamos, amada Iglesia, a continuar siendo fieles a nuestro buen Dios, con nuestros diezmos y ofrendas, en gratitud a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos al tiempo de diezmos y ofrendas. Permítame compartirle un versículo que está en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Acompáñeme con unas palabras de oración. Padre bendito, Señor, gracias te damos en esta mañana
por tu fidelidad hacia nosotros. Gracias, Padre, porque tú no te has olvidado de tus hijos. Gracias, Señor, por la providencia que muestras para con nosotros en el día a día. Gracias por este privilegio de poder devolverte, Señor, lo que a ti te pertenece, porque todo te pertenece a ti, Señor, y todo es para ti, Padre bendito. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice estos diezmos y ofrendas. Amén. Amén, hermanos. Los invitamos a continuar con el servicio. Amados hermanos, qué bueno es saber que el Señor está atento a nuestras oraciones y que podemos acudir a Él, y nos toca esperar ahora su respuesta con paciencia, como dice en el Salmo 5, el verso 2 y 3, dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Que el Señor nos guíe y nos ayude a seguir esperando en su voluntad y conforme a sus planes. Amados hermanos, antes de pasar al tiempo de meditar en la palabra del Señor, vamos a tener un tiempo de alabanza para poder preparar nuestros corazones para el tiempo de la palabra. Alabemos al Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no puedo volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás.
¿Qué tal, hermanos? Sean ustedes bienvenidos a este servicio de adoración. Este domingo estamos entrando al último capítulo de la epístola de Santiago. Y Santiago, a punto de concluir su epístola, él observa la tristeza de la situación en que algunos de los hermanos se encontraban por las adversidades de la vida. El apóstol en este capítulo corta de manera abrupta lo que ha venido hablando y ahora, en vez de continuar con el hilo de su discurso, se dirige a un grupo de personas que él denomina los ricos. Pero no habla de cualquier rico, sino de aquellos ricos que son pecadores, abusadores, que han amasado, que han acumulado riquezas de una manera pecaminosa. Él no habla de todo tipo de ricos, sino de ricos impíos o posiblemente ricos que, aunque han profesado su fe en Cristo, su vida demuestra que esa profesión de fe que han hecho fue falsa. Algunos de los creyentes habían sido explotados por estos ricos, reteniéndoles el salario que les correspondía. Es por eso que Santiago tiene para estos ricos palabras muy enérgicas desde el primer párrafo, denunciando allí sus perversidades y advirtiéndoles el juicio que vendrá sobre ellos. Es necesario recordar, y que nosotros también como iglesia recordemos, que la Biblia, la palabra de Dios, no condena la riqueza en sí misma. Lo que sí es condenado por la palabra de Dios es la actitud del hombre hacia donde él coloca su corazón. A la actitud del hombre que coloca las posesiones por encima de Dios y lo coloca en ese lugar y quita de lado a Dios del lugar donde debe estar. Por otro lado, la posesión de las riquezas no es el punto principal del comentario que hace Santiago aquí, sino lo que las riquezas hacen en la persona. Habiendo dicho eso, permíteme que podamos dar lectura al pasaje que nos compete hoy en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y dice así esta porción de la palabra: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Qué te parece si para poder dar inicio a este sermón le pedimos al Señor su dirección? ¿Oramos? Padre Santo, Dios bendito, en primer lugar agradecerte por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y poder meditar, Señor, en ella. Guíanos en este tiempo de modo que aquellos principios que podamos encontrar en ella, en tu palabra, los pongamos en práctica, Señor, en nuestra vida diaria, y de esta manera te demos a ti toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces en nosotros. Oramos así en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, he titulado el sermón de esta mañana con el siguiente título: El engaño de las riquezas. Y permíteme poder desarrollar 3 puntos que lo vamos a hacer a lo largo de todo este sermón en base a 3 preguntas. La primera de ellas es cómo estos ricos obtuvieron sus riquezas. La segunda es cómo estos ricos usaban sus riquezas. Y la tercera y fundamental, cómo es que fueron engañados estos ricos por sus riquezas. Entonces vamos a la primera pregunta: ¿cómo obtuvieron sus riquezas? Y vamos a dar lectura al verso 4 y al verso 6, la primera parte. Dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Verso 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.
Como dijimos al inicio, la Biblia no desaprueba la adquisición de bienes. En la ley mosaica o en la ley de Moisés había reglas específicas para poder hacerse de bienes. Los judíos que vivían en las tierras de Canaán tenían tierras que eran de su propiedad, tierras propias, y ellos las trabajaban para poder beneficiarse de ellas. Pero lo que la Biblia sí condena es la adquisición de riquezas a través de medios ilegales o para propósitos incorrectos. El profeta Amós pronunció un mensaje de juicio contra la élite prudente que robaba a los pobres y usaba lo robado para lujos egoístas. El profeta Isaías y el profeta Jeremías también manifestaron el pecado de los ricos y advirtieron que el juicio estaba próximo. Es en ese sentido en que Santiago está escribiendo a sus oyentes. Él puso dos ilustraciones de cómo el rico obtiene sus riquezas. La primera de ellas la encontramos en el verso 4, que es reteniendo los salarios. Había una retención de salarios. Y es que los trabajadores de ese tiempo, recuerda, recibían su salario diariamente y no existían como que contratos legales. Todo era sumamente verbal con estos jefes. Si tú recuerdas la parábola de los obreros en Mateo capítulo 20, eso te va a dar más o menos una idea de cómo era el sistema laboral de aquella época. En la ley mosaica, Dios dio instrucciones muy definidas para proteger al obrero del patrón explotador. Cuando tú revisas Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15, va a decir lo siguiente: no oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. ¿Por qué? Porque es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. También en la ley de Moisés, en el libro de Levítico capítulo 19, verso 13, va a decir lo siguiente: no oprimas a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, si trabaja hoy día le pagas. Y el profeta Jeremías en el capítulo 22, verso 13, también va a decir lo siguiente: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, es decir, gratuitamente, y no dándole el salario de su trabajo. ¿Te das cuenta de lo que el profeta y Moisés estaban declarando aquí al pueblo? Ya existía todo un sistema para que estos jornaleros pudiesen tener su pago diario, su pago de manera que pudiesen sustentar su vida, sustentar sus hogares. Sin embargo, aquellos ricos habían contratado jornaleros bajo la promesa tal vez de una cierta cantidad de dinero, pero los obreros habían hecho su trabajo, pero no habían sido pagados, no habían recibido el pago del trabajo que habían hecho. Cuando tú revisas en el idioma original esta frase, no les ha sido pagado, la connotación que tiene es que, lo que indica este tiempo gramatical es que nunca iban a recibir su pago. Es decir, habían sido engañados completamente. Sin embargo, nosotros entendemos que el mandamiento de no robarás aún sigue vigente en nuestros días. Y eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Estaban robando, reteniendo el salario de estos hombres. Pero también hay otra manera en la cual estos hombres habían hecho sus riquezas. Cuando revisas el versículo 6, el versículo 6, dice: habéis condenado y dado muerte al justo. Para que haya una condenación, significa que ha habido un juicio. Y en aquella época era muy frecuente que aquellos que tenían dinero también tengan mucha influencia política y pudiesen conseguir lo que quisieren. Santiago, en el capítulo 2, en el verso 6, va a preguntar lo siguiente: ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Te acuerdas? Capítulo 2, verso 6.
Y es que cuando Dios estableció a Israel en Canaán, les dio un sistema legal para hacer justicia e instituyó a los jueces. También amonestó a estos mismos jueces a que no fueran amantes del dinero. Estos jueces debían impartir juicio imparcial tanto al rico como al pobre. Ninguno de estos jueces debía tolerar el falso testimonio, ni tampoco debían recibir soborno, porque iban a hacer condenación para sí mismos. El soborno era condenado por el Señor. Incluso el profeta Amós denunció a los jueces de su época que aceptaban soborno y pervertían la justicia con el dinero, con las riquezas de estas personas. De manera que en los tiempos del apóstol Santiago parecía muy fácil esta situación, ya que se podía controlar todo por dinero. ¿Te parece conocida esa situación? Y es que hasta el día de hoy, en nuestra época, en nuestros días, la situación sigue siendo la misma. Aquellos que tienen dinero pueden mover sus influencias, sobornar, poner testigos falsos y salirse con la suya. Los trabajadores pobres no podían sostener litigios costosos, de manera que perdían siempre. Los obreros tenían la causa justa, pero no recibían justicia. Por el contrario, eran humillados y arruinados financieramente. De esta manera el pobre no podía defenderse del rico porque no tenía los medios necesarios. Y terminaba en condenación, terminaban en la cárcel e incluso morían en ellas. Todo lo que podía hacer estos pobres, o todo lo que podían hacer estos pobres, ciertamente era clamar al Señor pidiendo justicia. La Biblia nos insta a no obtener ganancias valiéndonos de medios ilegales. ¿Por qué? Porque sabemos que todo eso viene con una condenación. Además, nuestra causa no es propia. Nuestra causa se la debemos dejar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios posee todas las riquezas. Dios es dueño de todo. Pero Él nos da la administración de esas cosas. Proverbios capítulo 13, verso 11 va a decir lo siguiente: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Debemos dar a Dios el primer lugar en nuestra vida y Él se va a encargar de que nosotros tengamos lo necesario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿cuál es el problema del hombre? Que el hombre primero quiere las añadiduras, quiere las cosas, quiere las bendiciones primero y no quiere al Dios de la bendición. Y aunque aquí, como dijimos al inicio, está hablando de hombres, de ricos que probablemente sean totalmente impíos, no deja de lado que haya también, como mencionamos al inicio, de ricos que también asistían a la iglesia, pero que sin embargo, al ver todas estas actitudes, todas estas evidencias, uno se daba cuenta que su profesión de fe era falsa. Entonces hemos visto este primer punto que tiene que ver cómo ellos obtenían sus riquezas. Las obtenían reteniendo el salario de estos obreros, del jornalero, y también usaban el poder político y las influencias que ellos tenían a causa de sus riquezas. La pregunta que viene ahora, y es el segundo punto, es entonces, ¿cómo usaban esas riquezas? ¿Cómo usaban sus riquezas? Versículos del 3 al 5. Dice: vuestro oro y plata están enmohecidos
y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Si ya de por sí el obtener riquezas de manera incorrecta es pecaminoso, el usarlas aún más de manera incorrecta aumenta el pecado. Y aquí vamos a tomar algunos puntos de qué manera estos hombres usaban sus riquezas. Lo primero que vemos en el versículo 3 es que estos hombres acumularon riquezas. Ahora, tú dirás, pero David, está bien que estas personas puedan ahorrar. Sí, yo no estoy yendo nada en contra del ahorro. Es más, yo promuevo que podamos nosotros ahorrar. No tiene nada de malo ahorrar. Lo que es malo es la acumulación de riquezas cuando se debe dinero a tus trabajadores. Es en este caso específico del cual estamos hablando. Y es que aquellos ricos estaban acaparando granos, oro, plata, vestidos. Ellos pensaban que eran ricos porque simplemente poseían todas estas cosas. Recuerda que en aquel tiempo una persona regular, una persona común y corriente, a lo mucho tenía 2 vestidos y una capa. Era todo lo que la indumentaria que ellos necesitaban. Pero sin embargo, estos ricos se hacían de vestidos, capas, trajes y muchas otras cosas y estaban ahí acomodadas y simplemente no las usaban. ¿Y qué cosa pasaba? Se apolillaban. Su dinero estaba guardado y como no le daban uso, no le daban movimiento, ese dinero se podría, se enmohecía. Lo mismo sucedía con los granos, estos segadores iban al campo y los granos de trigo, de cebada, eran tanto el acumulamiento que había de estas cosas que terminaban por podrirse. Y ellos pensaban que por el simple hecho de tener estas cosas, ellos eran ricos. Y es que en vez de haberse hecho tesoros en el cielo usando estas cosas para la gloria de Dios, ellos lo estaban usando de manera egoísta para su propia seguridad y para su propio placer. Aquí nos podemos nosotros hacer una pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, haceos tesoros en el cielo? ¿Quiso decir que deberíamos nosotros vender todo y darlo a los pobres como se lo dijo al joven rico? Yo creo que no. Jesús le dijo eso a aquel joven rico porque sabía que el pecado que lo esclavizaba era el amor por el dinero, la avaricia. Y Jesús quería demostrarle que ese era lo que movía su corazón. Hacer tesoros en el cielo significa administrar correctamente todo lo que Dios nos ha dado. Tú y yo poseemos muchas cosas, pero recuerda, no son nuestras. Dios es el dueño de todas las cosas y nosotros solo somos administradores, mayordomos de esas cosas. Lo que nosotros poseemos y usamos son solo cosas, si es que esto no está en la voluntad de Dios. Pero cuando entramos en la voluntad de Dios y usamos estas simples cosas para su gloria, entonces estas cosas se convierten en tesoros que invertimos para la eternidad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la diferencia? Es por eso que el Señor nos manda, nos llama, nos invita a que cuando somos bendecidos por su mano, esas bendiciones no se queden con nosotros, sino que esas bendiciones podamos nosotros compartirlas y bendecir a otras personas. Ser bendecidos para poder ser de bendición. Y es una lástima ver a personas que acumulan tesoros para los días postreros, como dice la palabra, en lugar de hacer tesoros en el cielo.
¿De qué otra manera usaban estos hombres esas riquezas? Lo usaban privando a otros de usarlas. Y es que usando medios fraudulentos, el rico robaba al pobre. Los ricos no estaban usando su propia riqueza, por el contrario, no les pagaban a sus empleados ni les permitían usar su dinero. Es como el perro del hortelano, no come ni deja comer. Estos jornaleros dependían de su pago diario para el sustento de sus hogares, y estos hombres ricos, al no pagarles, estaban condenando a estos jornaleros y a sus familias a la hambruna e incluso a la muerte, ya que no solo los privaban de su pago, sino que al llevarlos a juicio debían gastar dinero para su defensa, y en algunos casos debían prestarse incluso dinero a intereses muy altos, lo cual hacía que terminaran endeudados sin pagar y probablemente en la cárcel. ¿Te das cuenta cómo estos hombres utilizaban todo el poder que tenían a causa de sus riquezas? Pero ¿de qué otra manera estos hombres usaban ese dinero? Bueno, lo utilizaban también para vivir de manera lujosa. El verso 5 va a decir lo siguiente: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, dice, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. La traducción de la Biblia de las Américas va a decir lo siguiente: habéis vivido lujosamente sobre la tierra. Todos nosotros estamos agradecidos por las cosas buenas de la vida, pero reconocemos que hay un punto en que los bienes se convierten en un lujo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia. Y es que hay una gran diferencia entre disfrutar de lo que Dios nos da y vivir extravagantemente de lo que hemos retenido de otros. Estos hombres han puesto su felicidad en las cosas terrenales, en las cosas de la tierra. No es que nosotros no disfrutemos de lo que Dios ha creado y de lo que Dios nos ha dado. Mira, Primera de Timoteo capítulo 6, verso 17, va a decir que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero para estos hombres ricos, los bienes materiales eran la meta de su vida. No sé si tú has escuchado en las noticias de aquellos boxeadores que ganan cantidad de dinero por una pelea y que a lo largo de 2 años dejaron de pelear, pero en esos 2 años han gastado aproximadamente $11 millones. En 2 años, $11 millones. Y que luego de esos 2 años han tenido que volver a pelear porque el dinero se les ha acabado. Eso es vivir disolutamente. Hay muchas necesidades que solventar, pero el lujo echa a perder el carácter de la persona. Hemos conocido cómo estos hombres obtuvieron sus riquezas y hemos visto cómo hacen uso de las riquezas estos hombres. Y esa es la parte central que quiero que tú puedas entender. Ahora Santiago nos va a mostrar el engaño de cómo las riquezas nos engañan y qué es lo que generan las riquezas en la vida de una persona que se deja engañar por estas mentiras. Permíteme leer del verso 1 al verso 4. Dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
El primer engaño que encontramos nosotros en estos 4 versículos es que ellos pensaban que a sus riquezas no les iba a pasar nada, que con sus riquezas no iba a suceder nada. Sin embargo, la primera mentira que desmiente Santiago va a decir que las riquezas van a perecer. Santiago va a decir, el grano se pudre, el oro se va a oxidar y tus vestidos se van a apolillar. Ninguna cosa material de este mundo va a durar para siempre. Tenlo en consideración, ninguna cosa material va a durar para siempre. Pablo va a decir lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Es un gravísimo error pensar que existe seguridad en las riquezas. Y esto me hace recordar que a veces tenemos el pensamiento del señor de Zipán, con el respeto que merece nuestra cultura, pero a veces nosotros tenemos ese pensamiento. ¿Qué cosas, si tú vas a ver la tumba del señor de Zipán, qué es lo que vas a encontrar? No solo vas a encontrar el cuerpo de ese hombre, sino que vas a encontrar el de sus mujeres, el de sus siervos, vas a encontrar hasta el cuerpo de su mascota, vas a encontrar vajilla, vas a encontrar cerámica, vas a encontrar hasta una llama, o una alpaca, creo. ¿Por qué? Porque se pensaba que en la otra vida, estos hombres que estaban alrededor, estas personas, le iban a seguir sirviendo porque iba a ser un gran señor en la siguiente vida. Hermanos, tú y yo sabemos que eso es falso. Es un gravísimo error pensar que existe seguridad en las riquezas. Las riquezas son inseguras. Es como el mercado monetario, fluctúa de un momento a otro, al igual que la bolsa de valores. Y aunque el oro, escúchame bien, y aunque el oro no se corroe de la misma manera que el hierro, la idea es la misma, va perdiendo su valor. Agregando a todo esto, el hecho de que la vida de por sí ya es corta y que no podemos llevarnos las riquezas, hay que reconocer que es una necedad. Somos necios al pensar que podemos vivir y llevarnos las cosas de este mundo. Es necio. Por eso que Santiago lo primero que va a desmentir es hacerle pensar a estas personas que no se van a llevar nada, que todo lo que ustedes tienen va a perecer. Todo. ¿Recuerdas lo que Jesús mencionó en Lucas capítulo 12, verso 20, cuando le habla acerca del rico, de lo que Dios le dice al rico? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El primer engaño que encontramos es que el hombre piensa que a sus riquezas no le va a pasar nada. Pero encontramos que el oro se va a enmohecer, se va a oxidar. Los vestidos, la ropa lujosa se va a apolillar. Y aquellos granos, aquella comida, aquel sustento que tú crees que te va a durar, se va a podrir. Pero de ahí hay una segunda mentira que nosotros también debemos estar atentos a ella. La gente cree que las riquezas o la obtención de las malas riquezas de mala manera no va a corromper a la gente. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que el dinero puede corromper a la gente? Sobre todo el dinero mal habido, ¿puede corromper a la gente? Por supuesto. La segunda mentira o el segundo engaño que quiere desmentir Santiago es que las riquezas mal usadas destruyen el carácter. Va a decir en el verso 3, su moho, ¿no? Es cuando dice que está enmohecido, va a consumir vuestra carne como fuego. Santiago está hablando aquí de un juicio presente.
Está hablando que el veneno de las riquezas los ha contaminado y se los está comiendo vivos. Los consumirá como fuego. Consumirá vuestra carne como fuego. Hemos dicho que en sí el dinero no es pecaminoso. Pero Pablo le va a decir a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, el último de los mandamientos, no codiciarás, también cumple un rol importante en esta interpretación. Y es que la codicia puede hacer que una persona quebrante los otros 9 mandamientos. ¿Recuerdas lo que pasó con David, con el rey, cuando codició a Betsabé? Cometió adulterio, mintió, urdió todo un plan para poder matar al esposo, lo convirtió en asesino. Quitó a Dios de ese lugar preciado que tenía y se puso él mismo porque hizo su propia voluntad. ¿Te das cuenta todo lo que la codicia puede hacer? Te voy a poner también otro ejemplo. Por ejemplo, Abraham era un hombre rico, pero sin embargo él mantuvo su fe y su carácter. Pero por otro lado, Lot, su sobrino, también se hizo rico, pero su riqueza arruinó su carácter y también arruinó su familia. El salmista en el Salmo 62 va a decir lo siguiente: si se aumentan las riquezas, no pongas en ellas el corazón. Si se aumentan las riquezas, no pongas en ellas el corazón. Esta segunda mentira que la gente de aquel entonces creía era que esas riquezas, y aun cuando eran riquezas mal habidas, no los iban a corromper. Santiago aquí está desmintiendo que esas riquezas mal habidas destruyen el carácter de la persona. Pero hay un tercer engaño. Y es que creemos que porque somos ricos, somos adinerados, ¿no? Y tenemos muchas posesiones, no nos va a pasar nada. Sin embargo, Santiago va a desmentir esto y va a decir que el juicio va a venir y el juicio es inevitable, es seguro. Ahora, hay que tener en cuenta que que Santiago no solo vio un juicio en el presente. ¿Y cuál fue ese juicio en el presente? Que sus riquezas se corrompían y que su carácter estaba siendo destruido, sino que también habla de un juicio futuro delante de la presencia de Dios. Cuando tú revisas en el mismo capítulo 5, versículo 9, vas a encontrar lo siguiente. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, escucha, el juez está delante de la puerta. ¿A quién hace referencia a ese juez? Habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y ese juicio va a ser un juicio justo. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Señor, es el juez y Él es un juez justo. ¿Y qué testigos va a tener en contra estos ricos? ¿Qué testigos van a tener? Mira los testigos que Dios va a presentar en ese día del juicio. Versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará. ¿Te das cuenta? Testificará contra vosotros. Lo primero es que las riquezas del rico van a testificar contra él mismo. Su grano podrido, el oro y la plata corroídos y los vestidos apolillados darán testimonio de la avaricia de su corazón. Y ciertamente, cuando uno lee este pasaje y lo entiende, va a darse cuenta que ahí hay un poquito de ironía, de sarcasmo.
¿Por qué? Porque los ricos acumulaban sus riquezas para que esas riquezas lo ayudaran a prosperar. Pero sus riquezas solo iban a testificar contra ellos mismos. Mira, en ese juicio, lo primero que iba a testificar contra los ricos era su propia riqueza. ¿Te das cuenta? Un segundo testigo. Mira lo que dice el verso 4, la primera parte. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Clama. Esa frase a mí me recuerda a Génesis, cuando habla acerca de cuando Caín mata a Abel. ¿Te acuerdas? Y el Señor le dice, la sangre de tu hermano clama. Lo mismo le está diciendo aquí Santiago a sus oyentes. Y sobre todo en mira que estos ricos puedan escuchar estas palabras. He aquí clama el jornal, el pago, el sustento de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Es decir, va a haber un segundo testigo. Los salarios que estos hombres retuvieron también van a testificar contra ellos ante el trono. Uno podría decir que el dinero habla. Bueno, aquí el jornal de estos hombres clama y va a testificar contra ellos. Y es que estos salarios robados claman a Dios por justicia y por juicio. ¿Te acuerdas? Dios escuchó la sangre de Abel que clamaba desde la tierra, en Génesis capítulo 4, verso 10. Y Él oye la plegaria, el clamor de ese jornal que también había sido robado. ¿Te das cuenta? El primer testimonio son las riquezas del rico que van a testificar contra sí mismo. Los segundos son aquellos salarios que estos hombres retuvieron y que no pagaron. Pero hay un tercer testigo que va a hablar contra ellos. El verso 4, ¿qué va a decir lo siguiente? La segunda parte. El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y mira lo que dice. Y los clamores de los que habían cegado, es decir, ahora los trabajadores, los jornaleros, el clamor de ellos ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hay un tercer testigo. Y van a ser los trabajadores mismos de esos hombres a los cuales no se le pagó su jornal. Y es que no va a haber oportunidad para que el rico soborne al juez. ¿Por qué? Porque el juez es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no admite cohecho, soborno. Su riqueza no le va a servir de nada. Dios va a escuchar o escucha los clamores de su pueblo oprimido. Y Él va a juzgar rectamente. Y este juicio es un juicio muy serio. ¿Por qué? Porque los perdidos, los impíos, van a estar de pie ante Cristo en el gran trono blanco. Los salvos, los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, van a estar ante el tribunal de Cristo. Son dos cosas diferentes. Mientras que uno es para juicio y condenación, los hijos de Dios vamos a estar ante el tribunal de Cristo para recibir recompensas. Si nosotros hemos sido fieles en servirle y en glorificarle, vamos a recibir nuestra recompensa. Dice que todas nuestras obras van a ser pasadas como por fuego. Pero recuerda, no vamos a perder nuestra salvación. Aun cuando nuestras obras hayan sido hojarasca, ¿no? Todo lo consumible por el fuego. Pero aunque como pasado por fuego, vamos a seguir siendo salvos. Cuarta mentira, cuarto engaño de las riquezas. Las riquezas te dicen algo importante, algo que hoy en día lo escuchamos, ¿no? Tenemos una gran filósofa
que dice la siguiente frase: vive la vida y no dejes que la vida te viva. Las riquezas te dicen, solo importas tú y nada más que tú, como dice la canción. Y Santiago aquí lo que quiere es hacer desmentir ese engaño. Estos hombres pensaban, solo importo yo por mis riquezas. No. Santiago lo que va a decir, estás perdiendo una oportunidad valiosa de bendecir a otros. Cuando Santiago indica los días postreros en el verso 3, él realmente estaba pensando en el regreso del Señor Jesucristo y decía que este regreso está cercano. En el mismo capítulo 5, cuando tú revisas el verso 8 y 9, va a dar dos indicadores, aunque ya revisamos el 9, pero vas a ver hay dos indicadores de que él está pensando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el verso 8, lo que se va a exponer el próximo domingo. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primer indicio. Verso 9, hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Nosotros debemos aprovechar bien el tiempo, debemos aprovechar todas las oportunidades, como va a decir Efesios capítulo 5, verso 16. Y debemos trabajar mientras es de día, como dijo Jesucristo. Pensemos por un momento en todo el bien que pudo haberse hecho con toda esa riqueza acumulada. Había pobres, por supuesto. Había pobres que pudieron haber sido ayudados. Cuando tú revisas Santiago capítulo 2, ahí te das cuenta que pudo haberse utilizado esa riqueza para los pobres. Pero también habían trabajadores que merecían recibir sus salarios, de esta manera sustentar sus hogares. Pero no se hizo. Estos hombres pensaban únicamente en sí mismos. Yo te pregunto, ¿de qué sirve una casa que vale miles de millones de dólares cuando no es un hogar? ¿O de qué sirve un anillo costoso de matrimonio o de compromiso? ¿De qué sirve cuando no hay amor? Ojo, Santiago no condena las riquezas o a las personas ricas. Él condena el mal uso de los bienes y a los ricos que los usan como un arma o como una herramienta para poder destruir. Quiero que entiendas esta frase. Es posible ser pobres en este mundo, pero ricos en los cielos. Pero también es posible ser rico en este mundo y pobres en el otro. El regreso de Cristo va a causar que algunas personas sean pobres y otras ricas, dependiendo de la condición espiritual de sus corazones. Jesucristo dijo, porque de donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hemos visto estos 4 engaños. Permíteme revisarlos nuevamente contigo y poder decirte cuáles son estos 4 engaños. El primero, creer que a nuestras riquezas no les va a pasar nada. Santiago va a decir, no, las riquezas perecen. El segundo es que uno pensaría que las ganancias o las riquezas mal habidas no me van a corromper. Sin embargo, Santiago va a decir, no, las riquezas mal usadas destruyen el carácter de la persona. La tercera mentira o engaño es que uno puede pensar que las riquezas o con las riquezas no nos va a pasar absolutamente nada. Santiago va a decir, no, tienes un juicio preparado. Y ese juicio va a ser un juicio justo e ineludible. Y por último, la riqueza te hace pensar solamente en ti, que importas únicamente tú. Santiago va a desmentir eso y va a decir, no,
Las riquezas te pueden ayudar y darte la oportunidad de poder bendecir a otros. Permíteme poder concluir con algunas frases. Las he apuntado aquí y me gustaría que tú las puedas escuchar. En primer lugar, dirigirme a ti, hermano, que tal vez tú sientes que tu jefe abusa de ti, que tal vez te encuentras en una situación como los hermanos de esta epístola se encontraban. Decirte lo siguiente: Dios conoce tus aflicciones, confía en que Dios es tu defensor, suplícale a Él por justicia cuando eres tratado injustamente. Así como dice el texto que los jornaleros clamaban y que ese clamor había llegado a los oídos de Dios, de la misma manera, tú clama, pídele al Señor, tu causa encomiéndala al Señor. No tomes represalias o no tomes las acciones por tu propia mano. Confía en lo que el Señor puede hacer en tu vida. Hermanos, es una segunda conclusión. Dios nos ha dado bienes a cada uno de nosotros, tal vez en mayor o en menor grado. Pero ¿para qué lo ha hecho? No es para que nosotros acumulemos esas riquezas. Él nos ha bendecido para que podamos ser de bendición a otros. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Todas las riquezas de este mundo son pasajeras, son corruptibles, van a perecer. Sin embargo, los tesoros en los cielos no pueden ser dañados, ni corroídos, ni robados, porque son eternos. A veces uno puede tener el temor de lo que sintió Asaf, cuando sintió envidia, cuando vio que esos impíos prosperaban. Hermanos, no envidiemos a los ricos. El engaño de las riquezas, los afanes de este siglo y la codicia de otras cosas han impedido a muchos que se salven. Tal como lo dijo Jesús, es más difícil que un rico entre al reino de los cielos a que un camello pase por la aguja, por el ojo de una aguja. ¿Te acuerdas? Así de difícil es. Así que no los envidies, no pierdas tiempo en eso. Ahora yo quiero presentarte un poco la perspectiva, centrándonos en el Evangelio de Jesucristo, para poder cerrar esta meditación. Si miramos nosotros bien las cosas, vamos a entender y saber que nosotros, como hijos de Dios, somos verdaderamente ricos. Y tú dirás, ¿pero cómo? Porque Cristo mismo nos ha hecho ricos. Cuando tú revisas 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 va a decir lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y qué mayores riquezas que disfrutar del perdón de sus pecados, de gozar de su favor, de ser llamados hijos suyos, de saber que vamos a reinar con Él, que Él es nuestro Dios defensor, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, y de saber que todo, absolutamente todo, obra para nuestro bien. La riqueza de saber que cada día somos más hechos a la semejanza de Jesucristo, y muchas otras riquezas más. Y todas estas riquezas son por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito, hermano, a que tú puedas encomendar tu causa a nuestro Dios y recordar que eres rico. El Señor Jesucristo te ha hecho rico. Tal vez no de manera en posesiones, propiedades, dinero, no. Tienes una riqueza espiritual.
sobre todo porque Él te ha hecho su hijo. ¿Qué te parece si oramos para poder terminar este tiempo? Amén. Gracias, Señor, gracias, Dios, por tu palabra y por lo que tú nos muestras en ella. Queremos mirarte, Señor, solamente a ti. Queremos confiar plenamente en tu soberanía, en tus planes maravillosos para nosotros y en tu gracia. Señor, síguenos instruyendo por medio de las Escrituras. Te adoramos, Señor. Te alabamos a ti, porque tú eres ese juez justo, a quien encomendamos todas nuestras causas. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, oramos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey que viene pronto. Amén y amén. Amén, hermanos. Sigamos disfrutando de nuestro servicio. Bendiciones. Amada Iglesia, qué bueno es escuchar la palabra del Señor y ahora queda de nuestro lado poder guardarla y obedecerla. Quiero que me acompañen leyendo en el Salmo 119 del verso 10 al verso 12. Salmo 119 del verso 10 al verso 12. Dice así la palabra del Señor: Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Que el Señor nos guíe, queridos hermanos, a poder meditar en la palabra que hemos podido escuchar el día de hoy y que nos ayude para poder obedecerla. Amados hermanos, antes de despedirnos, quiero recordarles nuestras transmisiones diarias. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana los devocionales por Facebook. Los días miércoles a las 7:15 de la noche tenemos nuestro culto de oración e instrucción. Y los días domingo a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro culto dominical. Queridos hermanos, sigamos adelante, no nos desanimemos, siempre con la mirada arriba y adelante, en medio de todo tiempo. Bendiciones, queridos hermanos. Con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es
el Dios